nuestras células programan su muerte. Ellas en cierta manera son muy honestas en decir, miren, yo ya no sirvo y entonces voy a programar mi muerte y voy a morir. Y si no es lo suficientemente honesta como para decir yo voy a programar mi muerte, pues habrá células vecinas que le dirán, mira, tú ya no sirves y por lo tanto yo te voy a programar tu muerte, ¿ya? Entonces la apoptosis es la muerte celular programada de una célula o por parte de una célula vecina, ¿ya? La apoptosis como tal es entendida como un proceso fisiológico del organismo en la cual nuestras células que ya no sirven deben de morir. Pero ese proceso fisiológico también puede ser un proceso patológico en las cuales las células que aún sirven también programan su muerte equivocadamente u otras células le programan su muerte para morir, ¿ya? Por lo demás, en el sentido entendible de la palabra, es un proceso fisiológico. Entonces, y este proceso fisiológico se da desde que nuestras células comienzan a nacer, a crecer, a madurar en el estado embrionario. Muchas células están ahí equivocadamente y entonces tienen que morir por apoptosis en un estado embrionario, o tal como lo hemos visto cuando hemos visto la maduración de linfocitos T y B en la médula ósea, cuando se están generando linfocitos T o B equivocadamente con TCRs o BCRs equivocadamente que me pueden autoagredir, esas células tienen que morir por apoptosis, ¿sí? En un proceso de maduración. Pero la apoptosis usualmente más se va a dar en una etapa en la cual las células ya envejecen. Cuando nuestras células envejecen, ya esas células no sirven. Esas células tienen que morir. Esas células programan su muerte o les programan su muerte por apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte en la cual la célula que muere ya no va a producir más daño. Es el tipo de muerte por excelencia en la cual la célula muere y cuando muere va a ser sus restos de esas células van a ser incineradas en cierta manera para que ya no haya basura, porque cuando muere una célula queda basura y esa basura puede producir daño. Como tal, la apoptosis no va a producir ningún tipo de daño. Entonces, en resumen, la apoptosis es el tipo de muerte celular por excelencia en la cuales los restos celulares no van a producir daño y van a ser adecuadamente incinerados. La apoptosis implica toda una serie de mecanismos fisiológicos, en algunos casos fisiopatológicos, todo un hecho de conjuntos bioquímicos que se dan en el citosol de la célula y al final en el núcleo de la célula, más precisamente en los ácidos nucleicos, en los cuales se lleva una fragmentación de los ácidos nucleicos. Al final de cuentas, apoptosis como muerte celular implica eso. En esencia, la fragmentación, la degradación de nuestros ácidos nucleicos. Si no hay ácidos nucleicos, no hay vida, no hay quien codifique para producir todas nuestras proteínas constituyentes de las células o proteínas fuera de las células. En esencia, no hay vida, ¿sí? 3 fases implica apoptosis: fase efectora, fase degradativa y fase de limpieza. ¿A qué se refiere la fase efectora como tal de muerte celular? Hay 2 vías, una vía externa, vía receptor, que implica que tiene que haber un receptor de muerte, así llamada, que tiene que estar en la membrana de esa célula programada a morir porque ya no sirve, ¿sí? Ese receptor de muerte como tal tiene que tener un ligando. A ese ligando le vamos a llamar ligando de la muerte y que tiene que existir ¿dónde? En una célula vecina que la vamos a llamar célula inductora de muerte, ¿ya? Acá en la parte superior tenemos una célula efectora que tiene el ligando de muerte y el ligando más conocido es el CD95 ligando, llamado también Fas ligando, ¿sí? Y acá tenemos nuestra célula blanco que tiene el CD95 receptor o Fas receptor, que son
los ligandos y receptores más conocidos que inductores de apoptosis a nivel de nuestras células. Y fundamentalmente a nivel de nuestras células del sistema inmunitario. Nos ponemos en el caso de un linfocito T, que ya este linfocito T ya cumplió su función, ya tiene que morir, y este linfocito T va a ser blanco de sufrir de apoptosis. Este linfocito T va a expresar el CD95 receptor o FAS receptor, ¿sí? Entonces va a haber otra célula que le vaya a programar su muerte. Si nos ponemos en el caso del linfocito T, esta célula efectora puede ser un macrófago, una célula dendrítica interdigitante. Vía este contacto va a hacer que el receptor agrupe una serie de proteínas que tienen dominio de muerte, ¿ya? Como el CAF3, el FAP3 y la procaspasa 8. Son 3 proteínas que se unen en el entorno de este receptor que se ha unido al ligando. Producto de esto es que la procaspasa 8 va a pasar a un estado activo de caspasa 8. A partir de la activación de la caspasa 8 se van a activar en cascadas otras caspasas, 7, 6, etcétera, se activan en cascada y al final se activa la caspasa 3. Y la caspasa 3 va a activar a otra enzima llamada la endonucleasa 3. Ambas tienen una capacidad de muerte, de producir muerte. ¿Muerte de quién? Fragmentación de quién? Fundamentalmente de los ácidos nucleicos del núcleo de nuestras células. Y ya les he dicho, fragmentación de ácidos nucleicos implica muerte de esa célula. No hay quien codifique para después sintetizar y producir las proteínas constituyentes de nuestras células o proteínas extracelulares, ¿ya? Eso implica muerte de la célula. Ahora, esta vía externa, vía ligando receptor, de alguna manera también va asociado a la activación de la mitocondria para que la mitocondria libere citocromo C, el cual se une a la PAF1, a la procaspasa 9, al final se activa la caspasa 9 y esta va a activar a la caspasa 3, ¿ya? Y la caspasa 3 entonces es una vía final común de caspasas de activación de lo que es la muerte celular programada. Caspasa 3, vía final común, ¿ya? Adicionalmente, la mitocondria puede producir el factor de inductor de apoptosis que de frente también este factor de inductor puede fragmentar los ácidos nucleicos. El factor de necrosis tumoral, yo les he comentado de él, que es un factor, es una citocina proinflamatoria, que función fundamental es activar muchas células, hacerle producir más sustancias proinflamatorias. Este factor de necrosis tumoral que es un factor de activación, un factor de sobrevida celular, también podría inducir muerte celular programada. Tiene su receptor, cuando se une el factor de necrosis tumoral a su receptor, puede detrás de ellos hacer unirse una serie de otras proteínas de dominio de muerte. Y estas proteínas dominio de muerte también van a tener su procaspasa 8 y después se va a activar en caspasa 8 y ahí se van a suceder igual toda una serie de activación de caspasas, al final la caspasa 3 y la fragmentación de ácidos nucleicos, ¿ya? Y entonces hay receptores del factor de necrosis tumoral. Con el factor de necrosis tumoral, el principal, el FAS, simplemente FAS o FAS receptor, que tiene el FAS ligando o CD95. Hay otros, el DR4, DR5, y hay otros también, si ustedes se acuerdan, el de la gran enzima B, que es producida por células natural killer, linfocitos T citotóxicos. Entonces, cada uno de estos ligandos con sus receptores tienen dominios de muerte
minion death, muerte. Y entonces, todos estos, al final de cuentas, que van a activar caspasas. No entremos en el detalle, pero activan caspasas y al final se activa la caspasa 3, ¿ya? Fast ligando fast también, al final de cuentas, caspasa, proteólisis, degradación de ácidos nucleicos, apoptosis, estos de acá también, ¿sí? Todos estos caminos. La gran enzima B también activa caspasas, caspasa 3, y al final apoptosis, ¿ya? Y estas vías, muchas de estas vías externas, ligando receptor, de alguna manera también van a implicar a la mitocondria para que libere el citocromo C y también al final esto de acá induzca apoptosis, ¿ya? De alguna manera entonces en la vía externa se ve implicada la presencia de la mitocondria, Repitiendo, hay una vía extrínseca, externa, apoptósica, hay un ligando de muerte, hay un receptor de muerte, hay activación de caspasas y al final caspasa 3, apoptosis, muerte. Y hay otra vía apoptósica intrínseca o interna, ¿ya? Y en la cual el rol protagónico de esta vía interna la cumple la mitocondria. En esta vía interna, fundamentalmente se da porque esta célula está sometida a un estrés. El estrés, cuando uno habla de estrés celular, no es un estrés del que nosotros tenemos por concebir factores estresantes sociales en nuestras neuronas. El estrés celular implica que esa célula está sometida a diversos tipos de insultos que dañan a esa célula, ¿ya? Diversos tipos de insultos. Hay mecánicos, hay estímulos inflamatorios, interleucinas, hay estímulos de radiaciones ultravioleta, hay estímulos de daño, de producción de radicales libres de oxígeno, de daño de los ácidos nucleicos. Entonces, muchos estímulos estresantes pueden hacer que esta mitocondria también libere el citocromo C, forme lo que se llama el apoptosome, que es la citocromo C, APAF9 y la procaspasa 9, y esto forme al final de cuentas una caspasa 9 activa, al final la vía final común caspasa 3 y apoptosis, ¿ya? Esta es la vía interna en la cual participa la mitocondria y por diversos estímulos estresantes del citosol de la célula es que se va a producir la apoptosis. Esta vía interna mitocondrial entonces está sujeta a diversos tipos de situaciones estresantes, radiaciones, la elevada concentración de calcio en el citosol, la elevada producción de radicales libres de oxígeno, entre otras cosas, hace que la mitocondria libere fundamentalmente el citocromo C, que se va a unir a PAF1, a procaspasa 9, forman el apoptosome y se forma la caspasa 9 activa, después la caspasa 3 y después la apoptosis, la muerte celular. Pero adicionalmente la mitocondria también puede producir, por ejemplo, el factor inductor de apoptosis, ¿recuerdan? ¿Sí? El factor inductor de apoptosis, que prácticamente de frente iba a producir la fragmentación de los ácidos nucleicos. Este factor inductor de apoptosis es, por eso acá, caspasa independiente. Igual que la endonucleasa G también puede ser caspasa independiente, pero la endonucleasa G también puede ser activada por la caspasa 3. Pero bueno, hay dos caspasas independientes, factor inductor de apoptosis, endonucleasa G. Y también puedes producir esta proteína, el SMAC diablo, que es un inhibidor que inhibe a los inhibidores de las caspasas, al final termina activando caspasas y muerte celular. O sea, son varias las cosas que pueden liberar las mitocondrias, al final de cuentas, para producir apoptosis. Esta es la vía interna mitocondrial, ¿ya?
Y más hablando aún así de la mitocondria, el factor inductor de apoptosis ya lo conocemos, la endonucleasa G ya la conocemos, el citocromo C que forma el apoptosoma ya lo conocemos, la mitocondria también puede hacer liberar mayor calcio en el citosol de la célula. Este calcio activa a una enzima, la calcineurina, y que también puede activar a la caspasa 3. La mitocondria como tal, cuando se ha alterado, puede hacer que esta enzima, la NADPH2, que normalmente interviene en el proceso de oxidación, en el proceso respiratorio de la membrana mitocondrial, en generar más cantidad de oxígeno, al final más ATP. Entonces, en el siglo de Krebs, cuando se ve alterada, se concentra mucho de esta enzima, que al final de cuentas su hiperconcentración va a generar radicales libres de oxígeno, no como el anión superóxido que degrada los ácidos nucleicos. O sea, el rol de la mitocondria en producir apoptosis en realidad es muy variado, es muy diverso, ¿ya? La mitocondria es una fuente esencial en la vida, en generar oxígeno, en generar ATP, agua. La mitocondria también tiene que ver mucho entonces con la apoptosis, entendiéndola como un proceso fisiológico. La mitocondria seguimos viéndola en ese proceso fisiológico, ¿sí? Entonces, ya no voy a entrar mucho en el detalle de esto, pero esta es la muerte por ligando receptor, caspasa 3, al final apoptosis, pero para que se vea nuevamente la comunicación de esta vía externa con el bit, con la mitocondria, ¿ya? Con activación de la mitocondria para que la mitocondria participe también en el proceso de apoptosis finalmente. Y esta vía interna mitocondrial también tiene algunos enlaces al final de cuentas con la vía externa. De alguna manera ambas vías se ven interrelacionadas. Un poquito más para que vean la vía interna, por ejemplo, radiación gamma, toda esta vía de flechas de secuencia negra tiene que ver con la apoptosis inducida a partir de la vía interna, la radiación gamma, y vayan viendo estas proteínas, la BAC con X, la BAC con K, que son proteínas proapoptósicas, que son activadas por estos estímulos internos estresantes, y estos BAC, esto es BAC y BAC van a producir a nivel de la mitocondria otra cosa que no sea la liberación de citocromo C, como están viendo acá, ¿sí? BAC y BAC son proapoptósicos, inducen liberación de citocromo C, y ya sabemos que la citocromo C forma el apoptosoma y después activación de la caspasa 9, después la 3 y después apoptosis, y también puede liberar el SMAC diablo, y esta proteína que es inhibidoras de apoptosis, al final tiene que ver también con la promoción de apoptosis, al inhibir a las inhibidoras de apoptosis. En una segunda fase de la apoptosis es lo que se llama la fase degradativa. ¿A qué se refiere esto? Una vez que una célula ya ha pasado esta fase efectora de la apoptosis que hemos visto, la célula va a tender a reducirse, a retraerse, ¿ya? Se retrae. Y comienzan a aparecer unas proyecciones, acá están viendo. Esas proyecciones celulares en su membrana van a tener bastantes fosfolípidos de membrana. Tal vez este sea el principal, el fosfatidilcerina, comienza a aparecer ahí en su membrana, ¿ya? En el núcleo se condensa todos los ácidos nucleicos, la cromatina, se van liberando estas membranitas y forman lo que se llaman los cuerpos apoptósicos. Ahí estamos viendo los cuerpos apoptósicos, ¿ya? Y después estos cuerpos apoptósicos van a ser captados ¿por quién? Por macrófagos. Macrófagos que van a fagocitar a estos cuerpos apoptósicos, ¿ya? Esa es la fase degradativa. Ya se comienza a degradar la célula y a formar los cuerpos apoptósicos. Entonces,
hemos dicho que esta célula que entra en apoptosis forma prolongaciones, después forma los bleb o burbujas, y estos bleb o burbujas liberados son los cuerpos apoptósicos y que tienen en su membrana bastante fosfatidilcerina, estos fosfolípidos fosfatidilcerina. Los macrófagos, las funciones que tienen estas células maravillosas, los macrófagos, tienen los llamados receptores scavenger y también su receptor, el CD14, que es marcador del macrófago, el CD14, también sirve como de receptor scavenger, o sea, receptores basureros. Receptores que van a reconocer a basura. ¿Cuál es la basura? Los cuerpos apoptósicos, son los restos que han quedado de esta célula que ha muerto por apoptosis. Estos receptores scavenger los captan a los cuerpos apoptósicos, los internalizan y allí el macrófago va a ser especie de un incinerador, va a incinerar la basura para que ahí quede todo. Puede liberar citocinas antiinflamatorias 4-10 que van a propiciar de que no se produzca un estado proinflamatorio a raíz de la muerte de esta célula, ¿ya? Por eso es que todo este proceso de apoptosis, incluyendo la fase de limpieza por el macrófago, es un estado limpio, en el cual van a dejar limpia la ciudad de basura, de restos de cuerpos apoptósicos, ¿ya? En cambio, cuando una célula muere por necrosis, cuando hablo por necrosis, es que esa célula ha entrado en una muerte no programada. La célula está muriendo por privación de oxígeno, por un proceso inflamatorio, por un proceso mecánico directo, agresión mecánica, etcétera, etcétera. Todo eso es necrosis. Y ahí la célula va a liberar estos DAM, patrones moleculares de daño, que ya lo hemos visto anteriormente. Este DAM tiene receptores Toll-like a nivel de macrófagos de células dendríticas interdigitantes, ¿ya? Y ahí lo van a captar y estas células dendríticas entonces lo van a captar al DAM y ahí van a activar, ya dijimos anteriormente a raíz de los receptores Toll-like, una serie de mensajeros intracelulares y al final producción de ¿qué? De citocinas proinflamatorias, ¿ya? De citocinas proinflamatorias que pueden activar a linfocitos T y que pueden inducir un estado de respuesta inmunitaria equivocada, capaz de propiciar, amplificar un estado inflamatorio ya iniciado por una célula necrótica. Por eso es que la muerte por célula necrótica no es la muerte ideal, no es. Una célula necrótica puede morir por el ataque de un virus. ¿Por qué? Porque el virus puede causar una serie de proteínas que destruyen una célula o porque el sistema inmunitario viene y destruye a esa célula blanco al cual ha ingresado un virus y ahí se produce un DAM y ahí se produce más respuesta inflamatoria, ¿ya? Entonces, repitiendo, los receptores de muerte celular, los receptores de muerte celular son varios. El más conocido, el CD95, llamado también FAS o FAS receptor o APO1. Hay otros receptores de muerte, el factor de necrosis tumoral receptor, el DR3, el DR4, DR5, factor de crecimiento neural P75, y sobre todo existen a nivel de otras células, porque todas nuestras células están sometidas están sometidas en algún momento a sufrir de apoptosis. Por lo tanto, tienen que haber receptores de muerte celular. El que más se expresa en nuestras células del sistema inmunitario, naturalmente, es el CD95. El receptor del factor de necrosis tumoral también lo conocemos, pero el principal de lejos es el CD95 con su ligando CD95. Entonces, hablando ya del sistema inmunitario, la apoptosis, entendido como un proceso fisiológico, está implicado en 3 mecanismos, que ya los conocemos. El número 1 de apoptosis es cuando se da la muerte de los linfocitos T mediante el mecanismo de determinación activa, que lo hemos visto en la clase pasada. Cuando ya los linfocitos T se activaron, y ya se activaron para producir una respuesta inmunitaria adquirida y eliminó a los antígenos, ese linfocito T en ese segundo momento activo
ya tiene que cesar sus funciones, tiene que entrar en tolerancia, bien en anergia o bien en apoptosis. La gran mayoría de ellos entra en apoptosis. Y lo que pasa es que en ese segundo momento, fundamentalmente por acción de interleucina 2, va a producir ¿qué? Más Fas receptor, que interactúa con el Fas ligando de la célula presentadora de antígenos, y esta interacción va a llevar a apoptosis de los linfocitos T. Esa es una apoptosis fisiológica. Los linfocitos T tienen que dejar de activarse y tienen que morir. Un segundo acto fisiológico en células del sistema inmunitario en apoptosis tiene que ver con la muerte, la apoptosis de células blanco por las células natural killer o los linfocitos T citotóxicos. Situación que también ya la hemos visto anteriormente cuando hablamos de inmunidad celular, y en ese entonces dijimos que los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer van a matar células blanco, células que han degenerado en cáncer o células que tienen un microorganismo intracelular, mediante la producción de perforinas a través de los cuales ingresaban la gran enzima B producida por estas células. Y las gran enzimas, la A y la B, fundamentalmente la B, ingresan y ya hemos visto, activan ¿qué cosa? Caspasas, y al final apoptosis rápida. Las grandes enzimas B son las que producen una apoptosis rápida. En un segundo momento, este linfocito T citotóxico o célula natural killer expresan el Fas ligando que interactúa con el Fas receptor de esta célula blanco que ha sido producida por esta célula blanco. Fas ligando, Fas receptor, activación de caspasas y al final apoptosis tardía de la célula blanco. Entonces, esto también es un mecanismo fisiológico de producir apoptosis de células blanco, al cual han degenerado en cáncer o tienen un microorganismo intracelular. Esa muerte, esa apoptosis es dada ¿por quién? Por nuestras células del sistema inmunitario. Y el tercer mecanismo fisiológico de apoptosis en células del sistema inmunitario se refiere a esto: apoptosis de células inmunes en sitios inmune privilegiados. ¿Qué sitios tenemos nosotros de inmune privilegiados? Tenemos en el ojo a las células de la retina. Tenemos en el sistema nervioso central a las neuronas. Y tenemos en los testículos, en los varones, a las células de Sertoli. Estos tejidos son inmune privilegiados. ¿Por qué son inmune privilegiados? En primer lugar, son órganos nobles, que si mueren las células de la retina, que si mueren las neuronas, que si mueren las células de Sertoli, pues esas células ya no se van a regenerar. Las personas se quedarían ciegos, las personas se quedarían sin inteligencia, sin todas las funciones nobles que tenemos en el sistema nervioso central, ¿sí? Y desde luego nos vamos a quedar sin generación. Entonces, estos órganos son nobles. Estas células de acá no pueden morir cuando se va a generar una respuesta inmunitaria. Si estas células degeneran en cáncer, ingresa un microorganismo, acá no se puede generar respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque siempre la respuesta inmunitaria implica una fase efectora inflamatoria que implica daño de estas células. Así lo hemos aprendido. Por lo tanto, a estas células se les llama inmune privilegiadas. Tienen el privilegio que no pueden ser tocadas por el sistema inmunitario. ¿Y por qué? Porque estas células van a expresar constitutivamente esto, el Fas ligando, ¿sí? Fas ligando. Entonces, cuando vengan las células del sistema inmunitario a querer eliminar a una célula que ha degenerado en cáncer aquí o entrado un microorganismo, estas células, los linfocitos T, los linfocitos B, células natural killer, que vienen, se van a encontrar con este escudo, que es el Fas ligando. Y estas células que expresan Fas receptor, ¿qué va a determinar? Que estas células mueran por apoptosis, ¿ya? Entonces aquí no se puede dar respuesta inmunitaria efectora, no se da.
Y estas células degeneran en cáncer, caballeros, pues caballeros, ¿ya? No se da respuesta inmunitaria, no pueden ingresar acá por ese sistema. Pero en realidad no ingresan, sí, puede haber mecanismos cómo hacer que ingrese. Ya se encargarán pues los microorganismos, las células cancerígenas, en elaborar toda una serie de estrategias para, de alguna manera, o perdón, al revés, el sistema inmunitario verá todo un mecanismo para que estratégicamente vean cómo estas pueden entrar acá y eliminar a estas células. ¿Eso se da? Sí se puede dar. ¿Se puede dar una respuesta inmune inflamatoria en la retina? Sí se puede dar. Hoy día se está viendo que sí, al igual que en el sistema nervioso central, ¿ya? O sea, no hay excepciones a la regla y siempre se va a dar un poco de respuesta inmunitaria, pero lo concreto es que no, ¿ya? Lo que no. Y esto es lo que se llama apoptosis de células inmunitarias. Van a morir las células del tejido, las células del sistema inmunitario, cuando tratan de ir a eliminar a células en tejidos inmune privilegiados, ¿sí? Vamos a llegar con esta diapositiva más. A ver, un ratito. Ya. Bueno, entonces, la apoptosis, eso entendido nuevamente, es un proceso fisiológico, pero la apoptosis no siempre va a ser un proceso fisiológico. La apoptosis también puede ser un proceso patológico. Hay varias instancias continuamente en las cuales nuestras células que aún sirven están sometidas a apoptosis y por lo tanto eso es una muerte patológica, ¿ya? Entonces hay varios agentes inductores de apoptosis. Esos agentes, por ejemplo, los mismos medicamentos pueden inducir apoptosis, muerte celular programada. El glutamato que se usa en varias afecciones del sistema nervioso central, dopamina que se utiliza mucho para elevar la presión arterial cuando hay hipotensión arterial severa. Muchas personas toman calcio en exceso, no es bueno. Muchas personas toman esteroides para inducir un estado de inmunosupresión, suprimir el sistema inmunitario. En muchas instancias es necesario utilizar esteroides. El tratamiento contra el cáncer, muchas sustancias contra el cáncer, todas estas que ustedes pueden ver acá, metrotexate, bleomicina, todos ellos pueden inducir apoptosis. El etanol, el alcohol, cuando las personas toman reiteradamente alcohol, las radiaciones ultravioleta, el exceso de radicales libres de oxígeno que es producido en muchas situaciones de estrés celular, todos ellos pueden conllevar apoptosis, a una muerte de las células, a una muerte de las células patológicas, cuando las células en realidad todavía sirven y no deben de morir. Y como nuestras células están continuamente sometidas a estos agentes inductores de apoptosis, en nuestras células tienen que estar protegidas. Tienen que estar protegidas de la apoptosis. Entonces, en nuestras células, distintas células, existen proteínas inhibitorias de apoptosis, ¿ya? Entonces, en realidad hay muchas proteínas inhibidoras de apoptosis. Desde que vemos cómo se inicia toda la cascada de apoptosis, desde que el ligando se une a un receptor y se activa la caspasa 8, se forma un complejo activador de muerte celular, después la caspasa 3, después la mitocondria, el citocromo C, caspasa 3 y la muerte celular. Cada uno de estos caminos tiene sus inhibidores. El CEFLIF inhibe a las proteínas que conforman
todo el complejo de dominio de muerte celular, ¿ya? Impidiendo la activación de la caspasa 8. En los linfocitos B, ahí se forma esta proteína de Bruton, así se llama, inhibe al DISC. Y en la mitocondria, y este es el más conocido y el que más se tiende a aplicar en la práctica clínica para inhibir la apoptosis, el BCL2 y el BCLXL, así se llaman. Estas dos proteínas son las principales proteínas inhibitorias de la apoptosis, cuya función es inhibir que la mitocondria libere todas esas proteínas, esas enzimas que hemos visto promotoras de apoptosis, como el citocromo C, o el factor inductor de apoptosis, ¿ya? Entonces, el BCL2 y el BCLX son fundamentales en inhibir la apoptosis. Ahí solito se mueve esto. Después tenemos el CD28, también hay interleucinas que inhiben apoptosis, interleucin 2, 4, 7, 15. Por este lado, los inhibidores del ácido retinoico, los factores de transcripción proinflamatorios como el factor nuclear kappa beta también son inhibidores de apoptosis. Hay otras proteínas inhibidoras de caspasas como la caspasa 3, factores de crecimiento que estimulan el crecimiento celular, pero que también pueden inhibir a la apoptosis, ¿ya? Todos estos mecanismos de activación de proteínas inhibitorias se van a dar entonces cuando las células entran en apoptosis, fundamentalmente apoptosis patológica, dañina. Hasta ahí vamos a quedarnos. Para la próxima clase continuamos con apoptosis, proteínas proapoptósicas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer. Doctor. Ese factor AKT, ¿a qué se refiere ese AKT en todo caso? Es un factor que no sé si lo he detallado algo, pero es un factor que tiene que ver con cuando hay activación de vías de señalización de los linfocitos. Ese AKT es todo lo que es activación de la célula, las vías de señalización que hemos estudiado, esas son señales de vida celular, de activación, de sobrevida celular en esencia. Y esos tienen que ver mucho con inhibir la apoptosis, por lo que quieren es que la vida siga, ¿no? Por ejemplo, esta proteína quinasa de Bruton en los linfocitos B tiene que ver en las vías de activación de señales SIN. La proteína quinasa C también tiene que ver. Y este factor AKT también es un factor de activación que va a impedir la apoptosis. Y doctor, ¿cómo es que la CD28 hace producir proteínas antiapoptósicas? Es decir, el 5. Mira, acá les he puesto que hace el BCXL, ustedes saben, es una proteína antiapoptósica, ¿ya? Antiapoptósica. Acá todo el camino que sigue el CD28 es hacer producir más BCLX y al final de cuentas inhibe a la mitocondria. El mecanismo como el CD28 al final induce mayor producción de la proteína antiapoptósica BCLX, eso más bien no lo sé con detalle, pero tiene que ver de repente con cuestiones de receptores, ¿ya? ¿En qué sentido? Los CD son los cluster differentiation, o sea, son receptores que les ponen números. El más clásico y conocido y que no lo he puesto acá es el CD20. El CD20 son cluster differentiation 20 que existe en la membrana de linfocitos B y una vez que se une a su ligando va a producir muerte celular programada, ¿ya? Entonces,
Hay receptores que inducen muerte celular programada y hay receptores que van a inhibir la apoptosis, ¿sí? Entonces, todo lo que es CD son receptores de membrana, ¿ya? En este caso, el CD20 es proapoptósico y el CD28 es antiapoptósico. Ya, Víctor, gracias. ¿Qué más, muchachos? Se me anda moviendo esta situación. Doctor, cuando, bueno, leyendo su texto, cuando se refiere a varios mutágenos, interfiere en la proteína P53 para regular el crecimiento tumoral, o sea, asociada al cáncer. Un mutágeno sería, por ejemplo, un factor de rayos UV, ultravioleta. Sí, a nivel de la piel. Ustedes saben que directamente la radiación ultravioleta a nivel de la piel produce cáncer en la piel. Muta los ácidos nucleicos de las células epiteliales de la piel y ahí viene el cáncer. Sí. Entonces, la próxima vamos a ver justo, pues, ¿no? La relación, la relación del cáncer con la apoptosis, con estas proteínas P53. Gracias, doctor. ¿Dónde está esa lámina? Creo que se abre. Ah, no, sí, acá está. A ver. Sí, cáncer de apoptosis. Ya eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Ya, chicos, me despido. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.